Buenas tardes, compañeros, profesor. Mi nombre es Diego Mauricio Ríos Esquivel. La materia es Teoría de los Presupuestos y Elementos Típicos del Delito. Y por medio del presente video realizo mi participación respecto al estudio dogmático del delito de homicidio. Comenzando me gustaría hacer una presión respecto a la noción legal del tipo penal que estamos analizando. Y bueno, este se encuentra previsto en el libro segundo del Código Penal para el Distrito Federal, específicamente en la parte especial de este ordenamiento, y está incluido en el título primero referente a los delitos contra la vida y la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia, en el capítulo primero de este título, y está regulado específicamente en los artículos 123 a 129 del Código Penal señalado. Como podemos ver, es el primer delito que está previsto en este ordenamiento. Esto nos da pauta respecto a la importancia del bien jurídico tutelado que busca proteger la conducta típica señalada, que en este caso es la vida. Entonces, como podemos ver, pues ya como lo hemos visto en algunas clases pasadas, existen delitos de peligro y delitos de daño, y en el caso de los de peligro son aquellos en los que el bien jurídico tutelado se pone en riesgo, mientras que los de daño, son en donde sufre una afectación. En el caso de los delitos previstos en el capítulo primero del ordenamiento señalado, pues vemos que se encuentran dirigidos a proteger dos de los bienes jurídicos que se consideran más importantes, como son la vida y la integridad corporal. De ahí que, sea la relevancia de que sean incluidos como los primeros delitos en la parte especial de este código, pues esto denota la importancia de los bienes jurídicos que se busca proteger. Y bueno, en específico en el caso del bien jurídico que busca proteger el delito de homicidio, que es la vida, pues podemos ver que es uno de los más importantes, o si no es que el más importante en el ordenamiento, porque en dado caso de que no se protegiera o se dañara este bien jurídico, pues prácticamente la protección de todos los otros bienes carece de sentido, porque no hay algún otro bien que pueda superar, como podría ser la propiedad o cualquier otro que pudiera tener sentido, pues si se ve extinguida la vida humana. Entonces, de ahí la importancia de que sea uno de los primeros bienes jurídicos que se prevea en el ordenamiento. Como podemos ver, pues también está incluido en la inclusión como el primer delito previsto en la parte especial de este código, pues no parece ser al azar, sino que obedece a este papel fundamental que tiene el bien jurídico tutelado, y de ahí que sea necesario proteger la vida de todos los ataques que pudiera tener en contra de sí, y que mejor mediante la tipificación del delito. Asimismo, pues podemos considerar que el delito de homicidio en general ha sido considerado el más grave de todos, y se encuentra previsto, por lo menos en nuestro país, en todas las legislaciones locales de todo el país, así como en la federal, y pues se suele considerar como la mayor ofensa a la sociedad, porque evidentemente lo que busca pues es proteger, como ya decíamos, un bien jurídico de suma importancia como es la vida, y de ahí que sea la importancia de que este se encuentre previsto en todos los ordenamientos. Asimismo, también pues se encuentra previsto en prácticamente todos los ordenamientos del mundo, y prácticamente desde el primer momento en que fueron establecidos estos ordenamientos, o sea, prácticamente desde que existe algún tipo de legislación. La única excepción que señalan algunos autores ha sido en los momentos en los que la vida de ciertas personas no han sido considerados realmente como humanos, como ha sido, por ejemplo, el tiempo en el que existían los esclavos, donde, en este caso, este tipo de personas en específico no eran consideradas como humanas, y por tanto, pues no era sancionable la privación de la vida de estas personas. Pero evidentemente, prácticamente en todas las sociedades civilizadas, este tipo de conductas se encuentra penada, y normalmente con una pena de carácter considerable. Como ya señalábamos, el delito se encuentra previsto en el artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal, que establece
al que prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Como podemos ver, la definición es sumamente sencilla, habla únicamente de la privación de la vida, aunque bueno, algunos autores han tratado de generar por ahí un poco más de dificultad sobre la definición, señalando que cuando hace referencia a otro no se señala a otro qué, pero bueno, creo que podemos entender del propio contexto del ordenamiento que bueno, otro se refiere a otra persona, ¿no? Entonces de ahí que pues no sea necesaria la precisión de a otra persona, aunque hay algunos códigos estatales que sí prevén precisamente esta parte de quien prive de la vida a otra persona en específico para bueno, evitar este tipo de confusiones. Respecto a los sujetos y objeto del delito, evidentemente pues para la comisión del mismo se requiere de mínimo 2 personas, un sujeto activo y uno pasivo, aunque esto no implica que no pueda haber pluralidad de ambas partes, es decir, varios sujetos activos o varios sujetos pasivos en la misma conducta. En el caso del sujeto activo, este no requiere una calidad específica, puesto que la ley no establece ninguna limitación en este sentido. Entonces la única cuestión es que sea una persona física quien lo cometa. En algún tiempo se llegó a castigar la muerte causada por animales, pero en la actualidad pues el homicidio solamente es el que genere una persona física, independientemente de las características que tenga, es decir, sexo, edad, posición económica, etcétera. Estas en algún momento fueron consideradas para la determinación de la punibilidad, pero actualmente ya no existe, entonces no hay alguna limitación en este sentido. Por lo que hace al sujeto pasivo, también tiene que ser una persona física, y al igual que en el caso del activo, pues no requiere características específicas, sino únicamente que sea una persona física. Como lo veremos más adelante, hay algunas agravantes sí sobre las características específicas del pasivo. En este caso sí se toman en consideración sexo, edad, posición económica o pertenencia a algún grupo, pero como lo veremos, esto no tiene injerencia más que en la penalidad que se establece para el delito. Y como vemos, pues tiene que ser una persona física, ¿no? También no puede ser un animal, dado que habría tipicidad de la conducta, dado que pues podría dar lugar a otras situaciones, pero no al delito de homicidio. En el caso del objeto material, este lo constituye evidentemente pues la persona que resiente la privación de la vida, que hay ahí algún tema específico porque pues no es per se el cadáver, sino la persona antes de morir, digamos. Un cadáver ya no podría ser el objeto material del delito de homicidio, sino la persona que fue privada de la vida y que bueno, eventualmente se convirtió en un cadáver, ¿no? Y por lo que hace el objeto jurídico, lo constituye en el delito señalado el bien jurídico tutelado por la ley, que bueno, como ya veíamos, pues es la vida humana. Respecto a la clasificación del delito, Muchategui Requena refiere que es por su conducta puede ser de acción o de comisión por omisión. Como ya lo veremos más adelante, puede presentarse cualquiera de las dos situaciones. Por su composición es normal, por su resultado es de carácter material, es decir, tiene que haber un cambio en la realidad. Es un delito de lesión, de una estructura simple, de duración es instantánea, porque solo sucede en un solo acto, aunque hay ahí el tema de las lesiones mortales, que bueno, evidentemente pues estas se extienden, pero se considera que el momento en que sucedió la conducta fue cuando se causaron las lesiones. Por el número de actos es unisubsistente, es decir, solo requiere uno. Por el número de sujetos es unisubjetivo o plurisubjetivo, porque como ya lo veíamos puede ser cometido por una o varias personas. Es perseguible de oficio, es de formulación libre y por su autonomía es autónomo e independiente, es decir, no requiere de otro delito previo para que exista su nacimiento. Respecto a la conducta, como ya lo veíamos, la noción legal establece que pues la conducta típica será el privar de la vida de la otra persona.
por lo que la privación de la vida es el núcleo del tipo señalado y pues esto pues no requiere mayores explicaciones, como ya lo decimos es muy simple el contenido. Sin embargo, respecto a los elementos específicos de la conducta, como ya lo veíamos, el tipo puede ser de acción o de comisión por omisión. Será de acción cuando el sujeto realice todos los movimientos corporales para la ejecución del delito, por ejemplo, el disparo de un arma de fuego con la finalidad de privar de la vida de otra persona, y será de comisión por omisión cuando la persona deje de realizar la conducta que está obligado a realizar y por este incumplimiento se acarrea el resultado típico. Un ejemplo que podemos utilizar podría ser el de un salvavidas que se ausenta de sus labores en horario de trabajo y debido a esta ausencia pues causa la muerte de alguno de los nadadores. En este caso pues el salvavidas tenía una calidad de garante sobre estas personas y precisamente esta conducta omisiva fue en el caso específico del ausentarse sin permiso pues lo que causó el resultado típico. Por lo que hace a los medios y formas de ejecución, la ley no establece medios o formas especiales. Sin embargo, también como ya lo veremos en alguna de las agravantes, sí establece una agravante por la forma en la que se ejecuta. Entonces, la única cuestión, no se requiere alguna cuestión específica para llevarlo a cabo, pero si se realiza de determinada manera, entonces esto puede ser considerado como un agravante. Una excluyente de este sentido pues son los medios morales o las fuerzas de la naturaleza. En este sentido pues se considera que estas no tienen injerencia sobre el delito porque pues tienen que ser los elementos atribuibles al sujeto. Por ejemplo, alguien que desea que a alguien le caiga un rayo y se muera, pues no puede ser atribuible el delito toda vez que no estaba dentro de su control las fuerzas de la naturaleza. Y también podría considerarse el que alguien le genere un susto a otra persona, pues solamente que supiera que esta persona tiene algún padecimiento, entonces sí podría ser considerada como una conducta relacionada con este tipo de cuestiones. De otra forma, pues no está fuera de las acciones del sujeto, por lo que la conducta tiene que ser precisamente destinada a generar el hecho típico. Entonces, pues respecto a esto, pues no se requieren más que los medios adecuados para ello. Por otra parte, en el caso del resultado típico, tal y como lo establece la propia noción del tipo, este consistirá en la privación de la vida de la persona y no podrá darse hasta en tanto no cese la vida de la persona, entonces se tendrá por consumado el delito. De otra manera, podrá darse la tentativa sobre el mismo, pero solo será consumado hasta el momento en el que esto suceda. En esta parte es importante hablar de lo que se denomina nexo causal, o bueno, de lo que ya estudiamos como nexo causal, que es precisamente esta relación o conducto que existe entre la conducta y el resultado típico y que es atribuible esta unión al resultado como tal de la conducta. En el caso del homicidio esta parte es muy importante porque este nexo causal es lo que determinará si la conducta desplegada por el sujeto puede considerarse como la causa del resultado típico que fue la muerte, ¿no? En este caso podríamos decir, por ejemplo, si a una persona le dispara a otra pero esta ya había muerto por causas naturales, entonces pues evidentemente no hay nexo causal entre la conducta, aun cuando se desplegó la conducta, es decir, le disparó al sujeto, pues este no murió por el disparo del arma de fuego, sino que ya había muerto previamente, entonces no hay un nexo causal entre la conducta realizada y el resultado, y por tanto pues no hay un ajuste de la conducta al tipo. Y también hay que considerar que en el ordenamiento que nos encontramos analizando, es decir, en el Código Penal del Distrito Federal, sí establece algunas reglas específicas respecto al nexo causal, principalmente en el caso de lo que les comentaba que eran las lesiones mortales. Esta parte específica está prevista en el artículo 124 y establece que se considera como mortal una lesión
cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión. Como podemos ver, pues en este caso la lesión causada tiene que llevar a la muerte, y entonces se considerará que hay un nexo causal entre la conducta desplegada y el resultado típico. En algunos ordenamientos hay incluso un periodo de tiempo respecto de cuándo puede ser considerada una lesión como mortal, y en su mayoría es un periodo de 60 días de entre la lesión y la muerte del lesionado. Sin embargo, nuestro ordenamiento, pues como lo vemos, la determinación que establece pues es muy precisa respecto a cuándo puede ocurrir, y pues no requiere de mayores elementos. En este caso pues también podemos encontrar los aspectos negativos de la conducta, como son las ausencias de conducta, y se puede dar la vis mayor cuando el homicidio se efectúa por una fuerza proveniente de la naturaleza y el activo se encontraba impedido de actuar con voluntad; una vis absoluta cuando el sujeto es presionado contra su voluntad, por ejemplo por un tercero para cometer un homicidio, es decir, hay un actor físico pero no hay voluntad del sujeto, ¿no? Y bueno, en el bis mayor, por ejemplo, la anterior, pues podríamos decir, no sé, un desplazamiento de tierra donde nos empuja y nosotros empujamos a otra persona y esta persona fallece, pues no era la voluntad del sujeto realizar el homicidio de la otra persona, y fue una fuerza proveniente de la naturaleza. Hay movimientos reflejos también, es decir, el movimiento puede causar que un movimiento puede causar la muerte de otra persona, esto originado en el sistema nervioso. Y también se prevé la hipnosis, sueño y sonambulismo, en donde cualquiera de estos estados la persona cause el homicidio de otra persona, es decir, lo mate dormido o en un estado de hipnosis o de manera sonámbula. Por lo que hace a la tipicidad, pues como ya lo vimos, se encuentra previsto en el artículo 123 del Código Penal del Distrito Federal, y también son aplicables los artículos 124 y a 129 del mismo ordenamiento, que como ya lo veremos más adelante establecen algunas conductas específicas. No se requiere de algún elemento específico, pero también se puede dar el elemento típico de el elemento negativo de la tipicidad, que en este caso sería la atipicidad, y será cuando no se encuadra la conducta con la descripción legal. Por ejemplo, podríamos decir que cuando una persona intenta matar a otra pero solamente le causa lesiones, entonces pues evidentemente no hay atipicidad respecto del homicidio, pero pues probablemente habrá tipicidad respecto del delito de lesiones. Por lo que bueno, podemos ver que pues la tipicidad se dará cuando no se presente alguno de los elementos u objetos que establece el código, y también puede ser sobre el objeto material, es decir, que se dé muerte a un animal, entonces en vez de a una persona, pues entonces también habrá atipicidad en este sentido. Por lo que hace a la antijuridicidad, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, Peña González la define como el acto voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal, lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el derecho. En este caso, pues como vemos, la antijuridicidad procede precisamente de la privación de la vida de un ser humano a otro. En este caso, pues esta es la conducta que es contraria a derecho, siempre y cuando no se encuentre amparada por alguna de las causas de justificación. Como ya lo habíamos dicho, pues la propia conducta nos permite ver la antijuridicidad del acto, porque podemos ver que pues es la importancia de la protección de la vida, y tan es así que ni siquiera requiere algunas de las frases que se utilizan en la legislación para establecer la antijuridicidad, como puede ser al que sin derecho o sin causa justa, sino simplemente se habla de quien prive de la vida a otra persona. Trae contenido esta parte de la antijuridicidad, aunque nuevamente hay algunas legislaciones de algunos estados donde también se prevé esta parte de que el tipo establece que al que sin derecho prive de la vida a otra persona, pero bueno,
pareciera ser muy explicativo el propio tipo y no requerir precisamente de esta parte para determinar la antijuridicidad. Por otra parte, en el caso de las causas de justificación, este delito también prevé o le son aplicables todas, tanto la legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Una mención aparte la requiere el consentimiento del titular. Hay algunas legislaciones que no han entrado en este tema respecto al consentimiento del titular, precisamente porque se ha entrado un poco en el debate respecto a si es el bien jurídico tutelado de la vida es un bien disponible. Sin embargo, en el caso de la legislación que nos encontramos estudiando, pues podemos ver que sí ya ha entrado en este tema, incluso y ya ha regulado precisamente temas como la eutanasia o el suicidio asistido, y pues podemos considerar que ellos establecen que entonces la vida es un bien jurídico disponible y por tanto el consentimiento del titular es una causa de justificación al delito. Incluso en el caso de la legislación de la Ciudad de México existe la denominada Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, donde ya se prevén estas conductas, y el propio artículo 127 del Código establece el homicidio por consentimiento del titular, donde establece como un excluyente de antijuridicidad las conductas realizadas bajo el amparo de esta ley, tanto por los trabajadores de salud como por el propio sujeto que esté previsto en esta ley. Entonces podemos ver que esta es una causa de justificación legítima en nuestro ordenamiento. Sin embargo, no es en todo el país, solo es en el Distrito Federal, dado que en la mayoría de los ordenamientos sigue siendo una conducta típica, solamente atenuada el consentimiento del titular. Por lo que hace al resto, bueno, en el caso de la legítima defensa, pues se puede dar un homicidio por repeler una agresión real, actual e inminente. Y bueno, por ejemplo, cuando se trata de privar de la vida a uno y la persona priva de la vida al otro. El estado de necesidad se puede también dar cuando la persona se considere que está en un peligro y actúa en intereses legítimos. Se puede dar el ejercicio de un derecho, por ejemplo, cuando un paciente muere por la conducta realizada por un médico, y también se puede dar el cumplimiento de un deber, que bueno, este es muy común, lo veamos cuando un policía mata a algún asaltante o una persona que está realizando una conducta antijurídica. Para el caso de las circunstancias modificatorias, como ya lo señalaba previamente, pues estas también son importantes porque hay tanto atenuantes como agravantes en el delito previsto. En el caso de las atenuantes, pues son aquellas conductas que el legislador consideró que debían tomarse en consideración para establecer una sanción menor al delito, y estas son situaciones tanto objetivas como subjetivas, y en muchas ocasiones hacen referencia a los sentimientos de las personas. En el caso del Código Penal del Distrito Federal se establecen dos circunstancias atenuantes, que son la riña o duelo y la emoción violenta, siendo que el artículo 129 establece lo que es la riña y establece que se impondrá una sanción de 4 a 12 años cuando se prive de la vida en riña, esto para el caso del provocador, y 3 a 7 años para el caso del provocado. Y el artículo 137 del mismo ordenamiento establece precisamente lo que es la riña, que señala que es una contienda de obra entre dos o más personas con el propósito de causarse daño. Como vemos, esta es una circunstancia atenuante porque pareciera aceptar o establecer la posibilidad de que los participantes en la riña acepten la posibilidad de que se pueda generar un homicidio y se encuentran en igualdad de situaciones. Entonces, de ahí que al estar ambos en este entendido, pues se considera la riña como un atenuante. Y también hay que señalar que la riña en sí no es un delito, sino solamente una circunstancia modificatoria de la pena, y
hay nuevamente importancia en establecer quién es el provocador y el provocado, porque pues de ello constituirá también una diferencia respecto de la sanción que se establecerá para cada uno de ellos. Y también existe, bueno, como decíamos, puede ser entre dos o más personas, porque pues también pueden ser riñas tumultuarias, y en todos estos casos pues es aplicable lo previsto. Para el caso de emoción violenta, esta está prevista en el artículo 136 del mismo código, y establece que se impondrá una tercera parte de las penas cuando se comete en emoción violenta, y define lo que es la emoción violenta como una conmoción del ánimo que provoca un desorden del comportamiento, una pérdida del dominio de su capacidad reflexiva y la disminución de sus frenos inhibitorios que desencadenaron el delito. Como podemos ver, todas estas circunstancias pues son plenamente subjetivas, y bueno, será difícil determinar que efectivamente hubo un alteramiento psicoemocional del sujeto que determinó su capacidad reflexiva y el freno de sus impulsos, por lo que pues es un poco difícil de establecer, precisamente por este carácter subjetivo de lo que establece. En algunos códigos se establecían otras atenuantes, como podría ser la infidelidad conyugal o la corrupción del descendiente. Sin embargo, pues pareciera que en el Código Penal del Distrito Federal esto obedece a un tema de perspectiva de género, dado el número de homicidios que había relacionados entre parejas, y pues al haber un atenuante en este sentido, pues pareciera ser contrario a este tipo de situaciones. Entonces seguramente esta es una parte por el cual fue derogada esta atenuante. En el caso de las agravantes, el artículo 138 establece 8 agravantes, que son ventaja, traición, alevosía, retribución por el medio empleado, saña, alteración voluntaria y odio. Todas ellas están definidas en el propio artículo 138, y viene la definición de cada una. En el caso de la ventaja, pues habla un poco de la superioridad del activo sobre el pasivo, y prevé 5 circunstancias en específico, que es que tenga mayor fuerza física que el pasivo o que se encuentre armado, que tenga un mejor manejo de las armas que el pasivo, o sea, un mayor número de activos que pasivos, que se valga de un medio que debilite al pasivo, que el pasivo se encuentre inerme o caído y el activo armado o de pie, y que haya violencia psicoemocional del activo hacia el pasivo que dificulte su defensa. Como decía, esto pareciera hablar un poco de la superioridad del pasivo sobre el activo, y hace referencia un poco a este tema.